Hola, buenos días. Soy Miguel Figueres, CEO de WinnerOdds, y en este vídeo quiero explicaros una herramienta que he desarrollado, se llama WinnerOdds Risk Management Tool, y es una herramienta para conocer mejor cómo funciona el riesgo en las apuestas deportivas. Normalmente hablamos de datos como el yield, el beneficio, el profit, pero no es tan normal hablar de caída máxima, de drawdown, de riesgo de bancarrota, y bueno, es algo que tenemos que conocer para saber dónde nos estamos metiendo. Lo primero que voy a comentaros de manera breve es cómo introducir los datos. Luego veremos un análisis de resultados de esos picks introducidos y una fórmula para aproximar el drawdown esperado, el drawdown promedio que cabe esperar con esos datos. Luego veremos un análisis de Monte Carlo y Bootstrapping, que es una manera de hacer una submuestra de esos picks, ¿vale? Son diferentes métodos para de una serie de picks hacer una muestra. Luego veremos cuál es la función de distribución del drawdown, es decir, qué probabilidad tenemos de obtener un drawdown u otro, porque el drawdown no es simétrico, no es una distribución normal y tiene una cola que es peligrosa, que es el drawdown, un drawdown elevado, pues tiene una determinada probabilidad. Luego veremos cómo se aplica todo esto a la fórmula del ROI modificada por WinnerOdds que presenté en un artículo del blog. Y finalmente un ejemplo de cómo utilizar esta herramienta para ajustar el tamaño de apuesta y reducir o digamos conseguir un riesgo moderado. Bueno, pues vamos a ver la herramienta. En la primera hoja tenemos en la hoja de input la introducción de datos. El criterio que he seguido es el de celdas blancas para celdas donde tenemos que introducir información y celdas amarillas para celdas que o bien tienen fórmulas o se rellenan automáticamente, es decir, que no tenemos que tocarlas. Los datos son muy sencillos, se introduce una columna de tamaño de apuesta en unidades de stake, una columna de cuota apostada y otra columna de resultado. Un 1 para apuestas acertadas, un -1 para apuestas falladas y un 0 para apuestas canceladas o void. Hablamos de unidades de stake, aunque en WinnerOdds una unidad de stake es un 1% de la banca, no tiene por qué ser así, no siempre es así. Luego tenemos el tamaño de banca inicial, iteraciones que vamos a hacer en las simulaciones, el número de apuestas al año que se hace con un determinado tipster o con un determinado método, y luego unos rangos de cuotas que van a ser también diferentes en función de cada tipster para hacer un análisis por rangos. ¿Vale? Bueno, pues os voy a comentar mientras se realiza el cálculo de todas estas simulaciones, pues algunos resultados que tenemos ya en esta primera hoja, resultados totales, sobre el total de apuestas introducidas. Pues bueno, con estas más de 9.000 apuestas, casi 10.000 hechas por WinnerOdds en unos 2 años, tenemos pues un total de 32.000 unidades apostadas, con un profit de 2.800 unidades, con un yield de 8,8%, profit factor, que son unidades ganadas dividido unidades perdidas, de 1,59, es un valor muy aceptable, muy bueno, porque es superior a 1,5, que es un valor de referencia. Número de apuestas 9.900, de las cuales no son void 9.500. El beneficio promedio por apuestas de 0,3 unidades, que para un tamaño de apuesta promedio de más o menos 3 es un 10%. El hit rate, que es de un 73%, y bueno, pues resultados generales de todos los picks hechos hasta ahora. Vamos a considerar que más o menos en un año WinnerOdds realiza unas 5.800 apuestas y con eso vamos a ver los resultados que tenemos aquí a continuación. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un primer apartado de cálculo o de resultados sobre el total de picks, ¿vale? Que sería con una forma parecida a lo que un usuario ve en su seguimiento en WinnerOdds. ¿Vale? Tenemos unas estadísticas totales, que son las que acabamos de comentar, unas estadísticas por rangos de apuestas, pues para cada rango, de 1 a 1,2, 1,2 a 1,4, etcétera, pues tenemos el número de apuestas en ese rango, tamaño total apostado, cuota promedio ponderada, el profit por apuesta, yield, hit rate y hit rate esperado, que es el porcentaje mínimo que deberíamos acertar para ese rango para estar en beneficios con ese rango. ¿Vale? Bueno, luego tenemos aquí una tabla sobre el drawdown, que sería el drawdown real medido con esa serie de picks, ¿vale? Después de los 9.557 picks que digamos, en los que ha habido ganancias o beneficio, pues hemos tenido un drawdown de 46 unidades. ¿Vale? Es un drawdown elevado, además lo hemos sufrido en el último mes. Y bueno, pues respecto al drawdown esperado, que es una fórmula
basada en el movimiento browniano, que hace una aproximación del drawdown promedio que cabe esperar después de una serie de inversiones, ¿vale? Tenemos aquí ese artículo, donde Maximum Drawdown of a Brownian Motion. Pues bien, ese artículo muy interesante nos permite utilizar una fórmula para calcular ese drawdown esperado. Pues bueno, vemos que o bien hemos tenido mala suerte o bien, por las razones que sea, se han concentrado las pérdidas en un determinado espacio de tiempo más corto, ¿vale? Como Winero se ajusta con una serie de datos anual, pues bueno, es posible que haya alguna época del año que obtengamos peores resultados, pero hoy por hoy no tenemos suficientes años para demostrarlo. De hecho, en el enero del año pasado pues fue positivo, ¿no? Entonces no tenemos mucha muestra, muchos meses de enero para poder decir que realmente ese mes es peor. O sea que al final, pues bueno, hay una cierta probabilidad de tener un drawdown mayor que el esperado y en este caso pues lo hemos sufrido, ¿vale? Luego tenemos en esta segunda fila el drawdown si hiciéramos un ajuste de la banca justo después de cada apuesta, ¿vale? Lo que llamamos reinvertir beneficios. Bueno, si ganáramos siempre sería reinvertir beneficios, pero cuando perdemos lo que hacemos es reducir un poquito el tamaño de apuesta, ¿no? Entonces, si hacemos esa práctica, es decir, ajustar la banca, pues tenemos un drawdown un poco menor, ¿vale? Y un drawdown esperado, pues más o menos del mismo orden, ¿vale? Bueno, los gráficos que tenemos aquí serían los gráficos de profit. Vemos que el profit a lo largo de esas casi 10.000 apuestas ha sido bastante lineal, ¿vale? Aquí hubo un pequeño cambio en el método, septiembre de 2016, y a partir de entonces pues vemos que la pendiente es más o menos constante. Aquí está el drawdown de 46 unidades que acabamos de sufrir, pero en relación a todo lo ganado pues es pequeño, ¿no? Y aquí sería el profit si reinvirtiéramos beneficios, es decir, con un crecimiento exponencial, ¿vale? Fijaros que aquí he aplicado una escala logarítmica para que más o menos sea una recta. Y por aquí lo que ocurre es que he tenido que caparlo porque si no pues me daba error con la hoja de cálculo, con las macros de Excel y pues bueno, pues lo he capado aquí a 1.000 millones, pero vamos, que es algo simplemente como referencia de que si pudiéramos reinvertir los beneficios siempre y no hubiera limitaciones, de liquidez, pues nuestra banca podría crecer de manera exponencial, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el gráfico de drawdown, vemos que vamos sufriendo pequeños drawdowns, cada vez que baja a cero quiere decir que estamos teniendo ganancias, y el drawdown máximo hasta el momento que siempre es creciente. A medida que hacemos más apuestas, pues la probabilidad de sufrir un drawdown más alto pues es mayor, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un análisis del profit por rangos de apuestas, ¿vale? Para cada rango entre 1 y 1,2 pues cuántas unidades hemos ganado, de 1,2 a 1,4, etcétera, y vemos que Winner encuentra más beneficio en cuotas por debajo de 2, ¿vale? Además encuentra también más número de apuestas en ese rango, ¿vale? En cuanto al hit rate, pues lo que os comentaba, el hit rate mínimo para tener apuestas sería esta línea, para tener beneficios sería esta línea verde, y siempre que estemos por encima pues vamos a tener beneficio en ese rango de apuestas. Otro gráfico interesante es el de yield para cada rango de apuestas y beneficio promedio por apuesta, ¿vale? También para cada rango. Vemos que el yield es creciente, es decir, a medida que las cuotas son mayores cada vez tenemos más yield, pero el beneficio por apuesta más o menos se mantiene siempre del mismo orden, que es el objetivo de la calibración que se hizo en Winner desde el principio, ¿no? Ganar más o menos el mismo número de unidades por apuesta. Las apuestas bajas tienen un poco menos de riesgo, las altas tienen más riesgo, pero intentamos tener un beneficio más o menos constante para todo el rango. Bueno, pues visto esto, que sería el análisis de todos los picks, vamos a ver qué ocurre cuando hacemos submuestras, ¿vale? Bien con el método de Monte Carlo, que es coger aleatoriamente picks sin posibilidad de repetición, o con el método de bootstrapping, que es coger picks pero que se pueden repetir, ¿vale? De los 10.000 picks vamos cogiendo aleatoriamente y si hay alguno que se repite, pues entra otra vez en la serie. Pues tenemos en primer lugar unos gráficos de ejemplo de cómo sería después de 5.800 apuestas, ¿vale? Esas simulaciones las hemos hecho o habría que hacerlas con el número de apuestas por año para, digamos, para homogeneizar. ¿Cuántas apuestas por año podemos hacer? Pues del orden de 5.800, bueno, ¿cuántas publicamos en Winner del orden de 5.800? Y con eso, pues un ejemplo de una de las 1.000 iteraciones sería esto de aquí. Pues para Monte Carlo o para Bootstrapping tenemos estas distribuciones. O sea, este crecimiento del profit. ¿Cómo se distribuye el profit? Pues bueno, podemos tener más o menos suerte, ¿vale? De las 10.000 apuestas en un año hacemos 5.800 y vemos que en promedio pues obtenemos un beneficio parecido al que teníamos al principio de 2.800 unidades, pero
digamos, en 5.800 apuestas, sería un beneficio promedio del orden de pues, 1.700 o así, pero vemos que la dispersión pues, es bastante elevada, ¿vale? Podríamos tener suerte y ganar hasta 2.000 unidades o tener mala suerte y ganar 1.200, ¿vale? Es decir, ahí hay una dispersión. Como bootstrapping permite repetición de apuestas, pues tiene una mayor dispersión que Monte Carlo, que no permite repetición. Con el yield ocurre lo mismo, ¿vale? También tenemos una distribución. Con el profit factor también se dispersa en función de la suerte o no que tengamos al hacer las submuestras. El profit por apuesta, el hit rate también, y luego pasamos a ver este gráfico que es el más interesante, que es el del máximo drawdown, ¿vale? ¿Cuál es el máximo drawdown en cada una de las 1000 iteraciones? Y hemos hecho un acumulado de ese drawdown, ¿vale? Vemos que el drawdown promedio después de 5800 apuestas está del orden del 30%, ¿vale? Pero hay una cierta probabilidad de sufrir drawdowns elevados, ¿vale? Vamos a considerar pues que un drawdown ya inasumible sería del orden del 50%, ¿vale? Pues vamos a ver qué probabilidad hay de que suceda. Todos esos datos que aquí pues se ven gráficamente los tenemos en esta tabla. Aquí sería con la fórmula del Brownian Motion, pues cuál es el drawdown esperado, promedio, cuál es su desviación estándar, y luego pues vemos las probabilidades para cada drawdown, ¿vale? Pues la probabilidad de que el drawdown sea mayor que 20 unidades, incluso en Monte Carlo aritmético, ¿vale? Con crecimiento aritmético de la banca, pues es casi del 100%. En el caso del 30%, pues más o menos estamos en ese 50%, es decir, en promedio vamos a perder un 30%. ¿Qué probabilidad hay de que el drawdown sea mayor que 50%? Pues del orden de un 2,4%, ¿vale? O sea, no es cero, ¿vale? Tenemos, pues cada 100 usuarios habrá 2 que sufrirán, o casi 3, 2,5, que sufrirán un drawdown mayor al 50%. Bueno, pues todo esto de aquí nos sirve para aplicar la fórmula del ROI que propuse en el artículo del blog, ¿vale? Que tiene en cuenta cuánto se invierte en el método, es decir, las suscripciones, las horas que dedicamos, etcétera. Tiene en cuenta también la probabilidad de sufrir un drawdown mayor del 50% que nos haría abandonar ese método, es decir, tenemos esa caída y después de esa caída abandonamos. Y bueno, pues con esta fórmula del ROI lo que quiero recalcar es que para valorar un sistema de apuestas no importa solamente lo que se gana, sino también hay que incluir el riesgo y los recursos dedicados, la G, ¿vale? En un plazo de tiempo en relación a la inversión inicial. Todo esto aplicado a WinnerOdds, pues tenemos que con una banca inicial de 1000, en promedio acabaríamos con 17.000 después de un año si hiciéramos las 5.800 apuestas, ¿vale? Y pues teniendo en cuenta el precio de la suscripción, que cada pick nos cuesta 2 minutos, que valoramos nuestro tiempo en unos 20 euros la hora, etcétera, pues nos sale un ROI de 1132, ¿vale? Esto significaría que incluso después de cobrarnos por nuestro tiempo estos 3.800 euros, habríamos multiplicado nuestra banca por 11, ¿vale? Pero bueno, esto no es real, ¿vale? Nadie puede hacer todos los picks que propone WinnerOdds. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a suponer que un usuario normal, ¿vale? Ni siquiera tenemos usuarios que hacen más de un 50% de las apuestas, pero un usuario normal pues puede estar alrededor de esas 2.000 apuestas, que sería más o menos 7-8 partidos al día. Pues vamos a ver qué resultado obtenemos, ¿vale? Esto sería ya un ejemplo de un usuario más real de WinnerOdds. Un usuario promedio. Vale. Vamos a ver si ese usuario hubiera hecho 2.000 apuestas, pues esta podría ser su gráfica, ¿vale? También con esas 2.000 apuestas, pues fijaros la dispersión de profit que puede tener. De normal ganará del orden de 500-600 unidades, pero algunos usuarios pueden estar por 400, otras por 800, es decir, pueden haber tenido más o menos suerte. Cuando muchos usuarios me dicen, es que no puedo hacer todas las apuestas, pues lo único que ocurre cuando haces menos apuestas es que en promedio deberías estar aquí, pero podrías estar por arriba o por debajo, ¿vale? Y esta es un indicador más o menos de la dispersión. En cuanto al drawdown, con ese número de apuestas, pues vemos cuál es la probabilidad después de 2.000 apuestas de sufrir un drawdown superior al 50 unidades, pues una probabilidad pequeña, ¿vale? Hemos calibrado el tamaño de apuesta para que esta probabilidad sea pequeña y que normalmente nuestro drawdown esté entre el 20 y 30%, ¿vale? Después de hacer esas 2.000 apuestas, más o menos un tercio de las apuestas que propone WinnerOdds. Bueno, pues después de eso, con esas apuestas
y con una banca y sin actualizar banca, ¿vale? Con un crecimiento aritmético, terminaríamos con unos 6.600 euros después de ganar 560 unidades, ¿vale? La probabilidad de un drawdown del 50% sería muy baja, del orden del 0,5%, teniendo en cuenta el precio de suscripción, el tiempo invertido en apostar, pues más o menos, incluso después de cobrarnos esos 1.300 euros por el tiempo invertido, nuestra banca para seguir apostando sería del orden de 3 veces mayor que al principio, ¿vale? Si hubiéramos empezado con 1.000 menos los gastos de la suscripción, menos el tiempo dedicado, que ya no lo hemos cobrado, pues quedaríamos con una banca del orden de 3 veces la banca inicial. O sea que es un resultado pues bastante bueno, además teniendo en cuenta que aquí no estamos actualizando banca, ¿vale? Para que no haya líos de, no, yo es que actualizo cada 10 apuestas o cada 100 o cada cuánto actualizo banca. Pues bueno, incluso sin actualizar banca, podríamos acabar con del orden de 3 veces la banca inicial después de un año. ¿Cuánto sería esto si actualizáramos banca cada 100 apuestas? Pues bueno, eso lo tenemos aquí en la página de auxiliar, ¿vale? Actualizando banca cada 100 apuestas, claro, fijaros, sale un beneficio bestial, ¿vale? Ya estaríamos limitados. Es decir, va a ser imposible que la liquidez no nos afecte si adaptamos banca cada 100 o cada 200 apuestas, ¿vale? Porque al final el beneficio es muy elevado y vamos a acabar limitados por la liquidez o por las limitaciones de las casas. Pero bueno, ahí entra dentro pues la capacidad de abrirse más casas, etcétera. Bueno, pues, ¿qué ocurre con otros tipsters? Pues bueno, aquí tengo un ejemplo de otro tipster, ¿vale? Por ejemplo, un tipster de fútbol. Tengo aquí sus picks, voy a pegarlos en la página de input, ¿vale? Lo borro, pego aquí los picks. ¿Vale? Voy a considerar por ahora que una unidad de stake es un 1% de la banca, una banca inicial de 1.000, y como hace del orden de tenemos en total 7.000 apuestas, vamos a suponer que un usuario pues hace la mitad, ¿vale? Vamos a poner pues 3.500 apuestas al año, y el rango en el que apuesta pues es diferente al de Winner en fútbol las cuotas son más altas, y vamos a coger estos rangos de aquí para hacer el análisis. Vale, le damos a calcular y bueno, vamos a ir comentando sus resultados. Pues tiene un yield del 6,28%, un profit factor un poco bajo de 1,15%, beneficio por apuesta promedio es de 0,14 y el hit rate está del orden del 54%. Bueno, lo que ocurre cuando las cuotas son más altas es que el riesgo pues se incrementa notablemente, ¿vale? La probabilidad de sufrir una mala racha o una serie de apuestas perdidas consecutiva pues es mayor a medida que la cuota promedio aumenta, ¿vale? Ahora lo veremos. Bueno, pues si cogiéramos una unidad de stake equivalente al 1% de la banca, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos los resultados por rangos. Tenemos pues eso, la serie de beneficio, el profit a lo largo del tiempo, el drawdown pues en unidades ha sido casi de 100%, ha sido de 90%, aunque pues luego la verdad es que ha sido una recuperación impresionante, vamos, ha sido una pasada. Aquí tenemos el profit por rangos de apuestas, el número de apuestas, el hit rate, beneficio por rangos también, y vamos a ver qué ocurre con la distribución del drawdown. Bueno, pues esa distribución del drawdown lo que nos dice es que la probabilidad de que el drawdown, en caso de no actualizar banca, que sea mayor de 100, ¿vale? Es de un 3%, es decir, la probabilidad de bancarrota es de un 3%, pero la probabilidad de que el drawdown sea mayor del 50%, es decir, algo que muy pocos apostadores serían capaces de aguantar, ¿vale? En algún momento pues dejarían este método, ¿vale? Es como una barrera psicológica, perder la mitad de tu banca que has tenido en algún momento, ¿vale? Pues la probabilidad de que suceda eso es muy alta, del orden del 85%, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haría yo en este caso? Pues en este caso lo que hay que hacer es reducir el tamaño de apuesta, ¿vale? O sea, no podemos apostar con este nivel de riesgo porque es muy probable, incluso tenemos una probabilidad de bancarrota, ¿vale? Una pérdida del 100%, pues que, vamos, no es cero, ¿vale? Para nada. Bueno, pues vamos a reducir el tamaño de apuesta, vamos a decir que stake 1 son 0,5% de la banca, ¿vale? Y hacemos otra vez la simulación. Con esto lo que vamos a conseguir es reducir el riesgo muchísimo
y los beneficios los reducimos en promedio a la mitad, ¿vale? Pero bueno, vamos a reducir mucho el riesgo y tendremos algo más asumible para un apostador. Vale. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo. Ahora hemos reducido el tamaño de apuesta, el beneficio es más o menos la mitad, ¿vale? Luego, pues la dispersión, pues es bastante grande, especialmente con el método de bootstrapping. Pero bueno, el tema es ¿qué ocurre con el drawdown? Pues bien, en este caso ya, simplemente reduciendo el tamaño a la mitad, la probabilidad de que el drawdown sea mayor que el 50%, pues claro, ya es mucho más pequeña y más asumible, del orden del 4%. Y la probabilidad de bancarrota pues es prácticamente cero. Es decir, con este tipster, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es reducir mucho el tamaño de apuesta o utilizar un stake de una unidad equivalente al 0,5% de la banca en cada momento, ¿vale? Entonces, si no se actualiza la banca, aunque este tipster tiene beneficios, teniendo en cuenta todos estos costes, pues claro, me sale un resultado de ROI negativo. ¿Qué ocurre si no me cobro ni un euro por las horas dedicadas? ¿Vale? Me voy a poner 0 euros por hora. Pues bueno, en este caso ya sí soy capaz de pagar la suscripción y además tener un poquito de beneficio, ¿vale? Ganaría más o menos un 16%. Otra solución podría ser aumentar la banca inicial. Imaginaros que ha puesto con banca inicial 5.000 y entonces, pues claro, respecto a 5.000, el coste que supone la suscripción pues ya es más pequeño, a lo mejor ya podemos cobrarnos algo o suponer que nuestro tiempo vale algo y aún así pues tener una banca al final del año pues un 50% mayor que al principio, ¿vale? Es decir, sería un ajuste del tamaño de apuesta, un ajuste de la banca inicial para conseguir un ROI positivo y asumible, suponiendo que queremos unos beneficios por nuestro tiempo invertido, ¿vale? Y bueno, para terminar quería hacer lo mismo con un tipster de caballos, ¿vale? Que las cuotas son mucho más elevadas y por tanto el riesgo pues va a ser bastante mayor. Vamos a tener una probabilidad de drawdown elevada. Ahora lo veremos como al apostar a cuotas más altas el riesgo aumenta bastante. Bueno, pues el rango de cuotas es mucho más alto. Lo modificamos aquí. Y como hace más o menos 8.800 apuestas, vamos a suponer que en un año pues hacemos, pues no sé, 2.000. ¿Vale? Que no son muchas y así pues tarda poco. Vemos que tiene un yield pues bastante alto, el 19%. El profit factor también es bueno, casi 1,3, acerca de ese 1,5 de referencia. Y el beneficio por apuesta en unidades pues son 0,4 unidades, que todo apunta que es un tipster muy bueno. O sea, yo con estos números me iría de cabeza a apostar con este tipster. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al apostar en cuotas tan altas, vamos a ver qué pasa con el drawdown esperado, ¿vale? Bueno, si miramos el drawdown esperado con todas las apuestas, ya estamos hablando del orden del 74%, es decir, en promedio vamos a tener ese drawdown, 74 unidades. Y si miramos cuál es la distribución, pues la probabilidad después de 2.000 apuestas de tener un drawdown del orden del 100%, pues sigue siendo elevada. La probabilidad del drawdown mayor del 50% de 0,5, o sea, es una probabilidad de drawdown del 50% bastante alta. Más o menos la mitad de las veces sufriremos ese drawdown, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este tipster? Pues que quizá habría que reducirle un poco también el tamaño de apuesta, ¿vale? Incluso con una unidad de stake equivalente a un 0,5% de la banca, el riesgo sigue siendo bastante alto. Vamos a probar con 0,25, hacer la misma simulación y veremos que el drawdown se reduce notablemente a algo ya asumible. Es decir, que la probabilidad de que el drawdown supere 50 unidades pues sea algo aceptable, ¿vale? De orden del 1 o 2%, es decir, que podemos apostar con tranquilidad con este tipster, ¿vale? Bueno, pues haciendo este tamaño de unidad, vamos a ver el resultado. Vale, vemos que en este caso el drawdown esperado pues ya es algo más asumible, del orden del 37%, 40%. Y vemos, bueno, en cuanto a resultados de hit rate, pues es positivo prácticamente todo el rango de cuotas, pero pues eso, al apostar en cuotas más altas, pues el riesgo es bastante elevado. Bueno, ¿y qué ocurre con esto? Pues
ya vemos que el drawdown, la probabilidad de que el drawdown sea mayor que 50%, 50 unidades, pues ya se reduce bastante. Estamos en ese orden, del orden del 30%, ¿vale? El promedio estará aquí entre 20 y 30%. Y con una banca inicial de 5.000, si este fuera el coste del servicio y con incluso cobrándonos las horas empleadas, pues tendríamos un beneficio, ¿vale? Y bueno, pues esto es lo que quería enseñaros. Cualquier duda o pregunta, pues no dudéis en escribirme. Y bueno, finalmente solo comentaros que la hoja está desprotegida. Podéis ver el código de todos estos cálculos que hay aquí, ¿vale? Cualquier propuesta de mejora o de sacar datos adicionales o lo que sea, pues será bien recibida. Espero que os haya resultado interesante y no mucho peñazo este vídeo. Y bueno, pues nos vemos en WinnerOdds.